Jesús. Lucas capítulo 23, verso 26 en adelante, y los que puedan ponerse de pie en reverencia a la palabra, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor. Los que no puedan, pues se quedan sentaditos, pero los que puedan ponerse de pie, ¿verdad? Nosotros tenemos que siempre mantener esa conciencia, ¿verdad? Esa reverencia, porque muchas veces nos confiamos demasiado en la gracia y es un peligro, como le pasó a los hijos de Aarón, ¿verdad? Que se confiaron y se metieron donde no tenían que meterse y el fuego los quemó. Gloria a Jesús, ¿verdad? A nosotros no nos va a pasar eso, pero es bueno mantener, ¿verdad?, la conciencia clara de que aunque Dios nos ha dado acceso por medio de la sangre de Cristo y tenemos un sumo sacerdote que llenó los cielos y tenemos todas esas bendiciones, todavía Dios sigue siendo santo, 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 ¿verdad? No ha cambiado y merece toda nuestra reverencia, ¿verdad? En nuestro ciudad. Ok, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice así: llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si del árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban, diciéndole: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuraba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le defendió diciendo: ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando llegó la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamaba a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio que lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, porque todos sus conocidos y las mujeres que les habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos por tu espíritu a comunicar el mensaje de hoy, Señor, lo que tú quieres que hoy nuestra alma reciba, Señor. Que no sean mis planes, mis ideas, mis pensamientos, mi conocimiento, sino que sea lo que tu Espíritu Santo quiera que nosotros nos alimentemos de esta palabra, Señor. Así que encomendamos a ti, Señor, todo lo que vamos a decir de ahora en adelante. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse y vamos a reflexionar un poco sobre esto, ¿verdad? Y esta semana, pues, esta es la moda, ¿verdad? Hablar de la cruz, del viernes, toda la semana, ¿verdad? Una semana que se dedica a esto, pero yo entiendo que eso debe ser todo el año, ¿verdad? No solo una semana, aunque esta semana tiene algo especial.
tiene un sentido especial. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de los judíos, la Pascua se viene celebrando, pero miles de años antes de que Jesús naciera, ¿verdad? La Pascua se establece originalmente cuando Moisés saca a los hijos de Israel de Egipto. La primera, ¿verdad?, celebración de la Pascua fue esa noche donde los israelitas, bajo instrucciones de Moisés, pintaron con sangre de un cordero los dinteles, ¿verdad?, la parte de arriba de las ventanas y de las puertas de las casas, para que el espíritu maligno, ¿verdad?, el destructor, venía a matar a todo primogénito. Mire, y Dios no hace excepción de personas. Los de israelitas, si no llegan a hacer eso, es más, los israelitas que no pusieron la sangre se fueron también, porque Dios no hace excepción de personas. Por eso Él le advirtió que tenían que sacrificar un cordero y con la sangre marcar los dinteles, para que ahí ese ángel destructor que venía a matar los primogénitos no tocara las casas de los israelitas, ¿verdad? Pero esto ya venía hablando Dios por forma de simbólica, ¿verdad?, de lo que iba a hacer Jesús. En ese tiempo el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Ahora no, ahora el pueblo de Dios son ellos los que creyeron y nosotros también los que hemos creído y todo el que crea. El que cree en Jesucristo es pueblo de Dios. O sea que era un simbolismo de lo que más tarde se iba a cumplir, de lo que Jesús venía a hacer, del propósito de Dios que venía a rescatarnos del pecado y de la muerte, donde no teníamos una solución, donde no teníamos esperanza. Como le dijo el Señor a Pedro. Pedro le preguntó: Señor, eso es difícil. Y Jesús le dijo: no, no es difícil, es imposible para el hombre, pero para Dios todo es posible. O sea que la salvación la tiene Dios en sus manos y nos las da. Nosotros no podemos conseguirla por nuestro esfuerzo propio. Nosotros solo podemos agarrarnos de la mano de Jesús y permitir que Él nos lleve a esa salvación que ya Él compró, que ya Él nos dio el boleto de entrada. Óigame, el boleto de entrada ya lo tenemos en la mano. El día que usted aceptó a Jesús, usted tiene ya el boleto de entrada. Ahora, no quiere decir que usted ha entrado, ¿verdad? Es como cualquier evento que usted compra un ticket para entrar, pero hasta que no entra a ese evento, no ha entrado. La salvación es cuando entremos, cuando lleguemos, cuando sea plena, completa, porque ahora mismo nuestro espíritu y nuestra alma están sellados, pero todavía nuestro cuerpo tiene que ser redimido, y va a ser redimido en el día del Señor, cuando Él venga, ¿verdad? Nos va a dar un cuerpo glorificado. Y nuestra alma está en proceso de salvación. Nuestra alma está en proceso de salvación. Por eso la necesidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va transformando nuestra forma de pensar, que es parte de nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras inquietudes y lo que queremos hacer. O sea que Jesús estaba cumpliendo algo que venía profetizado hace miles de años antes. Y lo interesante de esto y lo bueno que vamos a tratar de ver hoy es ciertos versos que están aquí en este pasaje y en otros de los evangelios, que se habían profetizado y se cumplieron según las profecías. ¿Por qué el Señor hace esto? Pues para darnos una certeza a nosotros, para que veamos que las profecías de Dios no son como las de Walter Mercado y cualquier otro por ahí, que puede ser que la pegue, puede ser que no. Esas siempre se cumplen. Las de Jesús, lo que Dios dice siempre se cumple, y no de un día para otro, sino de años, como en este caso, que ya venía el Señor hablando por lo que hizo Moisés, y después cuando Dios le entrega a Moisés la ley en el libro de Éxodo, Él le entrega también el ritual de los sacrificios. Un ritual de los sacrificios que seguía Dios hablándolo. Oiga esto, y esto es importante, hermano, que entendamos esto. Cómo los israelitas por miles de años tuvieron este ritual, que era Dios diciéndole: esto va a pasar así. Va a venir alguien que va a morir por ustedes. Entonces ellos tenían que hacer ese ritual todos, óigame, se llamaba el holocausto continuo. Holocausto continuo significaba que ellos tenían que estar haciendo sacrificios continuamente. Y eso comenzaba con el primer sacrificio de holocausto, porque hay diferentes tipos de sacrificios. No voy a entrar en eso porque eso es un poco complicado, pero el sacrificio holocausto lo que significa es que en ese caso el cordero, el animalito, se le entrega a Dios completo. Se mataba y todo su cuerpo se quemaba. Aún los intestinos se sacaban, se lavaban y todo se quemaba. En otro tipo de sacrificio solo se quemaba parte. Pero en el holocausto, que lo que significa es consagración, entrega total. En el holocausto se entrega todo, la víctima completa.
a las a la hora tercera de ellos. Y aquí, ¿verdad? Voy a darle una correlación de las horas judías y las horas de nosotros, porque la hora tercera de ellos no es las 3 de la tarde. La hora tercera de los judíos son las 9 de la mañana. ¿Me siguen? En el calendario judío, las horas comienzan a las 6 de la mañana. Entonces, a las 9 de la mañana es la hora, a las 9 de la mañana de nosotros es la hora tercera de ellos. Cuando usted lee la Biblia hora tercera, está hablando de las 9 de la mañana. A esa hora se hacía el primer holocausto. Se sacrificaba el primer corderito, que tenía que ser de 1 año, perfecto, sin mancha, sin nada, completo. Y después se seguían haciendo otros rituales durante el día hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. ¿Me siguen? Porque comenzamos a las 6 de la mañana y la hora novena para nosotros serían las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde se hace el segundo holocausto, donde se coge otro cordero y se quema completamente, se consagra completo a Dios. Ok, ¿por qué estoy hablando de esto? Suena tedioso, pero ya va a ver que es interesante. Dios le estaba hablando a su pueblo todos los días. Ellos tenían que hacer ese ritual diario, no podía fallar un día. Ese ritual, y no importa lo que pasara, tenían que hacer ese ritual. Día tras día, Dios le estaba diciendo, va a venir un cordero que va a limpiar tus pecados. Por eso era continuo. Y continuo quiere decir, ¿y por qué tenía que ser continuo? Pues porque Dios quería estar en comunión con el pueblo todo el tiempo. Y al momento en que ellos dejaran de hacer los sacrificios, la comunión con Dios se rompía. ¿Por qué? Porque la sangre de esos animalitos cubría el pecado. No lo quitaba, lo cubría. Entonces, al cubrir el pecado, Dios podía relacionarse con su pueblo, que era Israel en ese tiempo. Dios podía trabajar con ellos. Pero venía esto hablando, y vuelvo y repito, era una enseñanza que iba a llegar uno, que iba no a cubrir el pecado, sino a quitar el pecado. Y ese iba a ser el sacrificio perfecto, que también, lo de continuo también tiene que ver con la extensión, la palabra se me fue, la cobertura, la amplitud, hasta dónde llega el sacrificio de Cristo, que es continuo. Por eso ellos tenían que hacer sacrificio continuamente, porque está hablando de un sacrificio una vez y para siempre, continuo hasta el día del Señor. No sé si lo estoy abrumando mucho con estas cosas de enseñanza, pero lo bueno de esto es que cuando usted lo entiende, usted dice, wow, su fe se afirma, porque está viendo que Dios venía hablando desde miles de años de que Jesús iba a morir en la cruz. Y estos hombres, especialmente los mismos sacerdotes, los mismos levitas, los mismos que enseñaban y ejecutaban esto, no lo vieron. Eso es lo interesante. Lo interesante es que ellos lo hacían. Ese sacrificio que era una enseñanza de Dios. Y ellos sabían que venía un Mesías, que venía un hijo de Dios, que iba a encarnar y que iba a salvar a su pueblo del pecado, ¿verdad? Sin embargo, por motivaciones erróneas, por motivaciones de sus corazones perversos, ellos no pudieron ver esto, se cegaron. Y ellos mismos, que fueron los que hacían, lo interesante es esto, no fueron la gente del pueblo que no sabía, fueron los que sabían, fueron los sumos sacerdotes, fueron los levitas, fueron los instruidos, los escribas, los fariseos, los que señalaron a Jesús para que fuese crucificado, ¿verdad? Con otra intención, aunque en medio de eso que ellos hicieron, ¿verdad? En medio de ese proceso que ellos llevaron a Jesús a la cruz, estaban cumpliendo la voluntad de Dios, sin darse cuenta. Lo estaban haciendo con intenciones negativas, pero sin embargo estaban cumpliendo lo que el Padre había determinado, que Cristo diera su vida como un holocausto, por eso completo, un sacrificio completo, una entrega a Dios total. Por eso Jesús tuvo una vida perfecta, porque era un sacrificio, un cordero perfecto, sin mancha y sin arruga. Gloria a Jesús. Entonces ellos, que eran los maestros, no lo vieron y mataron a Jesús como que era un impostor, porque lo dice la Biblia. Pilato dijo, ellos quieren crucificarlo, estoy parafraseando, ¿verdad? No dice así exactamente la Biblia, pero Pilato dijo, ellos lo que quieren es matarlo porque tienen envidia, porque estaban envidiosos de Jesús, de cómo Jesús enseñaba con poder y autoridad. Entonces, el Señor quiere que nosotros miremos esto bien, porque nosotros, siendo hijos de Dios, al aceptar a Jesucristo, pueblo de Dios, como era el pueblo de Israel, no podemos permitir, ¿verdad?, que el engaño de nuestros planes,
El engaño de nuestra concupiscencia, el engaño de nuestra mentalidad, no nos deje ver las cosas que están pasando hoy en día. Como ellos no lo vieron, como ellos no vieron lo que estaba ocurriendo. Se estaba cumpliendo lo que ellos mismos enseñaban. Se estaba cumpliendo lo que ellos mismos practicaban. Gloria a Jesús. Es interesante saber esto. Miren, a Jesús lo pusieron en la cruz a las 3 de la mañana. Digo, perdón, a la hora tercera, que son las 9 de la mañana. No está en la Biblia, pero en los historiadores lo dicen. Varios historiadores judíos que documentaron todo, escribieron la hora donde lo pusieron en la cruz. A la hora tercera, que son las 9 de la mañana, a la hora que se hacía el primer sacrificio de holocausto. Interesante, lo ponen en la cruz a esa hora donde se hace el primer sacrificio. Y dice la palabra, y voy a buscar ese verso, y dice aquí, en el verso 44 de este capítulo que estamos leyendo, cuando era como la hora sexta, ahí mismo, el capítulo 23, verso 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. ¿Hasta qué hora llegó? Hasta la hora novena. ¿Y la hora novena qué es? Las 3 de la tarde. En la hora en que, y dice pues, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús lo crucificaron cuando se hacía el primer holocausto por la mañana y aspiró y entregó su alma, su espíritu al Padre cuando se hacía el segundo holocausto a las 3 de la tarde o la hora novena. Miren qué interesante. Fíjense qué interesante. Dice ese verso, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad. Entonces, Jesús clamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no entregó su espíritu hasta que se completó lo que él vino a hacer. Fíjense, el velo se rasgó primero. Muchas veces por ahí oímos que dicen, no, que él murió y después se rasgó el velo. No, el velo se rasgó primero. Hasta que él pagó con su vida toda nuestra culpa. Hasta que él quitó todo el pecado. Porque ese velo no se podía rasgar ni se podía quitar mientras hubiese pecado entre el hombre y Dios. Pero Jesús en la cruz estaba quitando el pecado. Y cuando llega esa hora novena, que el velo se rasga, ya él entiende que había completado. Por eso él dice, consumado es. Había completado su trabajo de quitar el pecado. Mire, lo interesante de esto es que fue el pecado de los que habían existido antes de él, desde Adán hasta los que todavía no han nacido. Él se llevó el pecado de toda la humanidad. Ahora, recibir su gracia, recibir su bendición, es voluntario. Dios no obliga a nadie. Las puertas están abiertas para todos. Dios, por medio de Jesús, le da esperanza a todo ser humano para que pueda entrar en su gracia y pueda entrar en su bendición y en la vida eterna. Pero no todos, la Biblia lo dice, no de todos es el evangelio, no todos van a creer. Por eso Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mucha gente no van a creer, aleluya. Lamentablemente cuando vengan a estar conscientes de que fallaron ya va a ser tarde. Ya van a estar quemándose en las profundidades del infierno, ¿verdad? Lamentablemente ya ahí no va a haber esperanza, sino que va a haber crujir de dientes y llanto. Nosotros, el Señor ahora nos ha dado la oportunidad de ver por su palabra y de estas cosas que estoy hablando que deben, yo no sé, a mí me levanta la fe, el saber que Dios ya había profetizado esto desde mucho antes, miles de años. Isaías profetizó 700 años antes de Cristo, muchas cosas que están aquí y que se cumplieron en Jesús. Mire, voy a darle dos nada más de las que se cumplieron. Hay muchas más, pero voy a darle dos ejemplos. Mire, en Juan capítulo 19, verso 23. Juan 19, 23. Dice así. No sé si lo están buscando. Si no lo buscan después, pero no tienen que buscarlo. Juan 19, 23 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, tomando también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Mire, esto se había profetizado 1000 años antes de que ocurriera.
Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies cuando lo crucificaron, ¿verdad? Ahí está cumplida una. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Esto se profetizó el Salmo 22, Salmo de David, 1000 años antes de que Cristo lo cumpliera en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y este es un ejemplo nada más. Hay muchísimos, cientos de ejemplos. Le estoy dando este y le voy a dar uno más. Porque Dios quiere que nosotros tengamos certeza. Como hizo, oígame hermano, y esto es lo que Dios nos está hablando hoy. Como hizo con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, que tenían ese ritual diario para recordarle lo que iba a pasar. Tristemente ellos no lo recordaron. A nosotros Él nos ha dado su palabra y nos da muchísimas evidencias por la Biblia y extrabíblica, porque este que yo mencioné judío, Flavio, no recuerdo el apellido, no sé si es uno de los historiadores. Él escribió de Jesús y él no conoció a Jesús nunca. Y escribió, pero ¿verdad? Él hacía investigaciones y escribió muchas cosas que están corroborando lo que dice la Biblia. Y no solo él, hay otros historiadores que hicieron lo mismo. En Marcos 15, 27 dice, crucificaron con él también a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Esto se había profetizado 700 años antes que pasara. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 23, 53, capítulo 53, verso 12, dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Murió con unos pecadores a su lado, fue contado con los pecadores. O sea que vemos profecías que se profetizaron y estas son dos de muchísimas que hay que se cumplieron con exactitud y con precisión, gloria al Señor Jesús, sobre lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, entonces Jesús, ahora en este nuevo pacto, donde Él le dio cumplimiento a ese ritual que venían haciendo los judíos por muchos años y que al fin y al cabo, a la hora de la verdad, se le fue. Óigame, se le fue. Todos los días, miren, nosotros nos reunimos que una vez al domingo, un día a la semana o dos, tal vez. Ellos todos los días hacían ese ritual. Y cuando llegó la hora de la verdad, no le sirvió porque se le fue por encima de la cabeza. No lo cumplieron. Y nosotros nos reunimos menos. Y aunque ya Jesús hizo este sacrificio, ¿verdad? Nosotros no esperamos esto, pero esperamos otra cosa. Lo esperamos porque Él viene. Él dijo que vendría. Él le dijo a sus discípulos, primero dijo que no nos iba a dejar solos, sino que enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad y toda justicia. Y está aquí con nosotros, ¿verdad? Porque Jesús dijo que donde estén dos o tres en su nombre, ahí Él está. Y el Espíritu Santo está ministrando nuestras vidas constantemente, recordándonos estas cosas. Pero nosotros ahora la expectativa es en su segunda venida, cuando Cristo regrese por su pueblo. Esa es la próxima. Mire, algo interesante, y con esto ya voy a cejar porque sé que el calor está aumentando ya. Veo los abanicos por ahí soplando. Gloria a Dios. La expectativa de ellos era ese cordero que venía a sacrificarse, ese Mesías que venía a salvarlo. La expectativa de nosotros es que Cristo viene por su pueblo. Ahora tanto judíos como no judíos que crean en Él, porque los judíos si no creen también se pierden. No por ser judío, Pablo lo dijo, no por ser descendiente de Abraham eres un judío en la carne, ¿verdad? Mire, ahora la expectativa es la venida de Cristo, pero ahora no viene como cordero, sino como león de la tribu de Judá. Viene a derrotar a sus enemigos, a recoger su pueblo y después a derrotar a sus enemigos, a poner por tierra a sus enemigos. Viene a recoger su pueblo y esto también está profetizado. Y lo interesante, y con esto cierro, es que estas profecías, además de este ritual diario que hacían los judíos, ellos celebraban anualmente lo que se conoce como la Pascua, que se cumplió para nosotros en esta semana, ¿verdad? El viernes fue la Pascua, ¿verdad? El calendario judío es medio raro porque el día de ellos
empieza a mitad del día de nosotros. O sea que el día de judío, recuerden, es a las 6 de la tarde y todavía el día de nosotros no ha terminado. Termina a las 12 de la noche. O sea que en realidad, si vamos a ver, Jesús no murió viernes, murió sábado, si vamos a ver. Para los efectos del calendario. Recuerden, no están parejos los calendarios. Pero anyway, eso no es importante. Lo importante es que ellos también celebraban la fiesta de la Pascua una vez al año. Celebraban el día donde iba a venir donde vino la liberación en Egipto, que estaba profetizando la liberación que Cristo venía a darle a su pueblo. Eso era un ritual y es un ritual y una de las fiestas judías que hasta hoy ellos la celebran igual. Y coincide con qué? Con el sacrificio de Jesús, porque ese fue el día que se cumplió. Esa es la otra evidencia, oiga, que el día que Jesús fue crucificado fue el día de la Pascua. El día que se hacía ese memorial, el mismo día que se hacía el memorial de la salida del Éxodo, ¿verdad? De la salida de Egipto, fue el día que Jesús fue crucificado. Ahora, esa no es la única fiesta judía. Está la Pascua, están los panes sin levadura, están las primicias, está la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Está la fiesta de los tabernáculos. Hay varias fiestas y de esas fiestas se han cumplido proféticamente 3 y se han cumplido exactas. ¿Cuáles se han cumplido? La Pascua, cuando Jesús fue crucificado. Los panes sin levadura es la sepultura de Jesús. Y la fiesta de las primicias es la resurrección de Jesús. Primicia es de entre los muertos. Ya 3 fiestas se han cumplido. No, perdón, 4. Pentecostés se cumplió. Interesante. La fiesta de Pentecostés también estaba profetizada. Y también ellos la celebraban todos los años. Y es interesante cuando usted lee el libro de los Hechos y ve que en el día de Pentecostés, celebración judía, estaban todos unánimes juntos y de repente llegó un estruendo del cielo y se le presentaron lenguas como de fuego en las cabezas y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Se cumplió la profecía que Dios le estaba enseñando a ellos por medio de una celebración. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que faltan 3 de cumplirse. Falta la fiesta de las trompetas, que esa fiesta representa el día en que Jesús viene a arrebatar a los suyos, a sacarlos de aquí. ¿Para qué? Para que entonces el enemigo haga fiesta con los que se quedan. Eso es. Ese día es el que nosotros tenemos que fijar en nuestras mentes desde ahora. Que no nos pase como los judíos que celebraban y celebraban, pero el día de la verdad no lo vieron. Y no entendieron que Jesús era el cordero que ellos estaban simbólicamente sacrificando. Ahora viene la próxima fiesta, porque esa no se ha cumplido. Se han cumplido 4 fiestas, pero faltan 3. La fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos. Hay otra más, no recuerdo el nombre ahora, pero la de las trompetas representa el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Y la de los tabernáculos es cuando estemos en el milenio. Falta otra fiesta más que ahora no me llega a la mente, pero que no se ha cumplido todavía. Pero la próxima que se supone que venga es la fiesta de las trompetas, que es la venida de Cristo para buscar a los suyos. Y nosotros tenemos que estar, como dice Jesús, velar, orar y velar, porque no sabemos a qué hora viene el Hijo del Hombre. Usted no se quiere quedar aquí, porque mire, lo que viene es grande tribulación y persecución. Y entonces la gente va a querer buscar a Dios, pero va a ser difícil, porque las iglesias las van a cejar, porque va a haber una persecución tan grande, y ya eso se está cuajando. Ya eso se está preparando. El escenario de Satanás lo está preparando a través de los gobiernos. Recuerden, muchas veces pensamos que eso va a ser como ángeles y cosas así. No. Son los mismos hombres. Los gobiernos. La bestia que habla en Apocalipsis es un gobierno que la Biblia lo describe. Un gobierno que es una alianza de naciones fuertes y naciones débiles. Y ya eso está establecido. Las Naciones Unidas. Es esa bestia que va a gobernar, y todavía no ha llegado porque todavía no hay ese gobierno mundial, pero va a llegar porque ya eso se está hablando, ya el gobierno, ¿cómo se llama? El comercio mundial se estableció. Ya hay un comercio por todos lados que cada vez se está abriendo más porque Estados Unidos, que estaba no quería hacerlo, renuente, se dio cuenta que si se cierra se iba a quedar sin nada. Tiene que seguir comerciando, ¿verdad? Y hay planes ahora de seguir expandiendo la economía, ¿verdad? Donald Trump, que era el que quería trancar, lo sacaron. Ahora Biden pues se va con la filosofía de abrir más y seguir
expandiendo el comercio. Pues, poco a poco se está estableciendo ese gobierno mundial, que cuando se establezca, entonces, bueno, ya está pasando. Ya yo he escuchado ya noticias de que no se puede predicar ciertas cosas, hay unas restricciones que se están imponiendo porque van a controlar de tal forma que las iglesias las van a cerrar. Y vamos a tener que volver, los que se queden, van a tener que volver a hacer como hacían en los tiempos de los romanos, que la iglesia tenía que reunirse escondida en las cavernas, en las catacumbas, en los cementerios de ese tiempo, ¿verdad? Que eran subterráneos. Y el Señor no quiere, ¿verdad? Y por eso hoy me inquietó el Señor que hablara de esto y que enfatizara en que los judíos todos los días hacían este ritual, pero lo cogieron como eso mismo, como un ritual. Y no entendieron lo que iba a pasar, y cuando pasó, no se dieron cuenta. Es más, aún con todas las señales de que se rasgó el velo, que hubo todo ese terremoto, todo ese desastre, aún muchos siguieron endurecidos, ¿verdad? Y el Señor no quiere que nosotros nos endurezcamos. Porque la Biblia enseña pues que el pecado es lo que nos endurece. El pecado nos va endureciendo el corazón y cada vez somos menos sensibles al Espíritu Santo, somos menos sensibles a Dios. Y Dios no quiere, el Señor no quiere, el Señor Jesús no quiere que cuando suene la trompeta usted se quede, porque después va a ser bien difícil. Bien difícil. Se van a salvar algunos, sí, yo creo que la Biblia enseña eso, pero no va a ser fácil. Va a tener que muchos sacrificar su vida. Van a tener que negar, otros los que quieran salvarse van a tener que negar al Señor. Y si salvas tu vida, ¿qué dijo el Señor? La perderás. O sea que van para el infierno después, entonces le va a ser más caro, más difícil, porque el que te corten la cabeza, eso es cuestión de segundos. Pero irte al infierno a sufrir eternamente, eso duele. Eso duele. Y duele por siempre. Gloria al Señor Jesús. O sea que hoy eso es lo que Dios, ya entiendo que llegamos a lo que Dios quiere hablar. Que no nos endurezcamos, que no nos acostumbremos a un ritual, sino que nosotros tenemos que tener una vida con Dios en espíritu y en verdad, como yo siempre digo, con sinceridad, sin juzgarnos los unos a los otros, amándonos y ayudándonos, pero entendiendo que todavía nos falta y que tenemos que seguir caminando hacia nuestro Señor Jesús, que dio su vida como holocausto, que dio su vida completa. Y no solo el día porque muchas veces pensamos, no, eso fue un día que lo crucificaron. Mire, desde que nació dio su vida completa, porque no hizo lo que quiso. Hizo lo que agradaba al Padre, entregó su vida día a día al Señor, porque Él tenía que ser un cordero sin mancha y sin arrugas. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Cuando el velo se rasgó, la obra de Cristo fue consumada. Entonces Él entregó su espíritu. ¿A qué hora? A la hora novena, que son las 3 de la tarde. Se cumplió el ritual que ellos hacían del sacrificio holocausto de la tarde, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. Resumiendo y reiterando, ¿verdad? Lo que yo entiendo que Dios nos habla es que tenemos que mantenernos conscientes, que tenemos que mantenernos claros de que todavía nos falta, porque muchas veces pensamos que porque estamos en la iglesia ya estamos en el cielo. Estamos caminando hacia el cielo. No hemos llegado. Los que ya partieron en Cristo están mejor que nosotros. Están descansando, esperando el día de la redención. Pero nosotros estamos en ese caminar hacia el cielo. Y nos falta todavía. Pablo, ¿verdad? Pablo, que yo considero, ¿verdad? Que yo no le llego ni a la uña pequeña del dedo, ni al callo pequeño del dedo más pequeñito del pie. Es más, nada, yo no le llego a nada. Pablo decía, no vaya yo a ser eliminado. Habiendo sido heraldo para muchos, habiendo educado a muchos, no vaya a ser yo eliminado. O sea, Pablo tenía todavía ese temor, aún un hombre consagrado vivía con ese temor. ¿Verdad? Y no es un temor que nos dé miedo, sino una conciencia de hacia dónde vamos y que no nos dejemos desviar, ¿verdad? Porque eso es lo que viene el enemigo, a desviarnos. Y nos desvía por todo, oígame, nos desvía por todos los medios que él puede, aún por la misma iglesia y por la misma religión. De hecho, la Biblia habla de la apostasía y eso es la apostasía. La desviación, la divergencia de fe hacia todos lados, menos hacia Cristo. Por eso nosotros, el centro de nuestro mensaje tiene que ser Jesucristo. Por eso el centro de nuestro mensaje tiene que ser bíblico. Por eso el centro de nuestro mensaje tiene que ser alineado con el plan eterno de Dios. Porque cuando yo me alineo con el plan eterno de Dios, entonces yo estoy seguro que voy en el camino correcto y tengo discernimiento de la palabra. Jesús enseña eso, ¿verdad? El que quiera
saber si lo que yo hablo es de parte mía, en Juan capítulo 7, verso 16, por ahí. El que quiera saber si lo que yo hablo es de parte mía o de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si yo hablo de mi parte o hablo de Dios. O sea que cuando usted desea hacer la voluntad de Dios, no es que la está haciendo, pero que la desee nada más, entonces Dios le abre su mente y usted entiende, usted puede entender lo que no podía entender antes. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gloria al Señor Jesús. Gracias, Padre, te damos. Vamos a meditar en esto. Dios lo que nos quiere hoy es que nuestra conciencia esté clara de lo que estamos haciendo, del servicio que estamos haciendo, del ritual, de lo que hacemos aquí hoy, de esta adoración. ¿Por qué yo vine aquí hoy? ¿Vine simplemente para cumplir porque era el domingo de la Semana Santa? ¿O verdaderamente yo quiero entender y quiero aprender de Jesús? ¿Verdad? Yo quiero aprender quién es Jesús y quiero seguir sus pisadas. Cierra sus ojitos, ¿verdad? Vamos cada uno a orar, ¿verdad? Porque aquí yo no puedo arrepentirme por ustedes ni ustedes por mí. Cada cual se arrepiente por sí mismo, ¿verdad? Digan conmigo, Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que hoy nos indica que no nos pase como aquellos religiosos, como aquellos fariseos, que teniendo tu enseñanza diariamente, no entendieron el día de su visitación. Permítenos estar preparados y ahora que tenemos tu Santo Espíritu en nuestros corazones, que Él nos guíe cada día, en cada momento, a buscar agradarte, seguir tus pisadas y hacer tu voluntad hasta que muramos o hasta que tú vengas por nosotros. Te damos gracias, Señor. Bendice nuestras vidas. Ahora yo voy a orar por ustedes. Quédense ahí cerraditos los ojos un momento, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor, que me ha tocado a mí y creo que puede haber tocado a mis hermanos también, Señor. Permítenos andar conscientes en cada momento de que tú eres real, de que aunque no te estamos viendo, tú has dicho que estás y estás aquí ahora, Señor, con nosotros y a la misma vez estás intercediendo ante el trono de la gracia de Dios. Te suplico, Padre, que ministres a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí y a los que no han venido hoy también, Señor, que tú los bendigas donde quiera que estén y los ayudes, Señor, que tu Espíritu Santo los haga pensar en esto que nosotros hablamos hoy. Que estemos conscientes de que tú vuelves, de que tu venida está cerca porque se han cumplido muchas profecías y que nosotros tenemos que cuidar esa salvación tan grande que tú has puesto en nuestras manos por medio de Jesucristo. Glorifícate, Señor, en esta reunión y que tu Espíritu Santo, Señor, complete lo que yo no soy capaz de hacer, Padre amado, que tú puedes trabajar con cada uno de nosotros dentro de nuestro ser interior. Bendice a mis hermanas que están aquí y que la bendición tuya esté con cada uno. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Quiero bendice a los que están viendo, porque hasta aquí van a llegar. Dios me los bendiga.